La década de 1930 fue particularmente prolífica en proyectos políticos y en debates ideológicos, no solo en Chile, sino también en Europa. Una de las características de aquellos años fue la ebullición de jóvenes católicos, interesados en la cuestión social y la actividad política, y que lograron desarrollar un pensamiento propio, pero en buena medida inspirado en la doctrina social de la Iglesia Católica. Precisamente en esos años se produjo una importante renovación a través de los documentos pontificios que fortalecieron el pensamiento social católico y condenaron a los totalitarismos del comunismo, el nazismo y el fascismo, así como se pudo advertir en Chile el valioso trabajo de algunos clérigos, Fernando Vive y Oscar Larsson, entre ellos, y de numerosos laicos católicos. Un momento especialmente importante se produjo en 1931, con la publicación de la encíclica Quadragésimo Anno del Papa Pío XI, escrita para recordar esa obra clave de la doctrina social de la Iglesia que había sido la encíclica Rerum Novarum, publicada por León XIII en 1891. A fines del siglo XIX, el objetivo de la Iglesia había sido desplegar una doctrina que pudiera hacer frente a los avances del comunismo. El Manifiesto Comunista había sido publicado en 1848 por Marx y Engels, y a las limitaciones del liberalismo. De esta manera, existiría un conjunto de ideas, de principios e incluso de orientaciones de acción práctica que podrían servir para los laicos católicos que estuvieran presentes en la acción política y que contribuirían a la formación de una sociedad más justa. Una adecuada comprensión de aquellos años hace necesario destacar al menos 3 factores relevantes que incluyen la formación de una valiosa generación de jóvenes católicos, el desarrollo de las ideas en el ámbito público y la expresión de ciertas definiciones políticas fundamentales, tanto de la Iglesia Católica en Roma como de ciertos actores relevantes en Chile. El tema de la juventud, es decir, el primero de los mencionados, es particularmente fascinante, porque en la década de 1930 surgió una verdadera generación de jóvenes que compartían su fe, los deseos de cambio social, el sentido de misión y el compromiso público, manifestado de las más diversas maneras. Desde luego, en el plano estrictamente religioso se expresaron a través de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, la ANEC, un verdadero semillero de jóvenes cuya historia aparece narrada de manera vívida por Jorge Gómez Ugarte en su libro Ese cuarto de siglo, que recrea la vida de la ANEC entre 1915 y 1941. Lo mismo ocurría en el Partido Conservador, que vio nacer en su seno al Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora en octubre de 1935. Solo 3 años después, gran parte de ese grupo se segregaría de los conservadores para dar vida a la Falange Nacional, que contó con jóvenes particularmente destacados como Bernardo Leyton, Eduardo Frei Montalva, Manuel Antonio Garretón Walker, Radomiro Tomic e Ignacio Palma Vicuña, entre otras personas destinadas a marcar una época. Alejandro Silva Bascuñán, el destacado constitucionalista, narraría poco después de esta historia en su libro autobiográfico Una experiencia social cristiana. La segunda dimensión de las mencionadas se expresó en el plano de las ideas. Una revisión de los documentos de la década de 1930 permite ver con interés el desarrollo de un renovado y atractivo pensamiento político, que tuvo diversas manifestaciones. Así se puede apreciar, por ejemplo, en algunas revistas publicadas en aquellos años, tales como la Revista de Estudiantes Católicos, REC, la Falange, LIRCAI y Estudios, cada una de las cuales tenía connotaciones distintas y merecería un comentario particular, porque tuvieron un valor especial y digno de ser destacado. Algunos jóvenes presentaron sus ideas sobre la situación social y política ancladas en la vida religiosa, como ilustra un artículo de Eduardo Frei Montalva en la revista REC. La solución a la cuestión social, Cristo, era su escueto y consistente pronunciamiento. La misma idea expresaron los jóvenes conservadores del Centro de Estudiantes del Partido Conservador, en un texto que conviene leer porque es muy ilustrativo también de esa época. Estado actual de la sociedad. El mundo atraviesa por hondos sufrimientos materiales y por una grave desorganización intelectual y moral. La raíz profunda de todos sus males se encuentra en haberse alejado de la doctrina del Evangelio. Y luego agregaba el remedio, la restauración de todas las cosas en Cristo. Es el único remedio eficaz
que puede aportar la humanidad a estas graves dolencias. Es indispensable restablecer la paz de Cristo en el reino de Cristo. Al calor de las ideas pontificias, muchas de esas publicaciones y declaraciones destacaron su adhesión, no unánime por cierto, al corporativismo católico surgido desde la base. Asimismo, nuevamente se podía apreciar una crítica abierta al comunismo y al liberalismo, en la convicción de que existía una crisis de la civilización que debía ser enfrentada con una renovación espiritual y con esperanza cristiana. En general, los jóvenes tuvieron un gran interés por la cuestión social y por la necesidad de combatir el drama de la pobreza y otros males sociales de su tiempo. Asumieron la necesidad de enfrentar las doctrinas alternativas, por ejemplo los totalitarismos mencionados, con una sólida formación intelectual y política. No debemos dejar de mencionar la influencia de autores extranjeros que fascinaban a los chilenos, quienes los leían y seguían con interés. Jacques Maritain ocupó un lugar fundamental, así como también Ernest Hello, Léon Blois, Vladimir Soloviev, Ramiro de Maeztu, Georges Bernanos, los ingleses Chesterton y Belloc, Charles Péguy y otros tantos que marcaron a la generación de 1930. Una figura que requiere particular análisis en Chile es Jaime Izaguirre, el fundador de la revista Estudios, una de las publicaciones más importantes del pensamiento social, político, histórico y doctrinal del mundo católico chileno en el siglo XX. Esa década vio nacer también a una de las personas más brillantes y cultas del país, el futuro historiador Mario Góngora, que con apenas 20 o 22 años mostraba una extraordinaria capacidad de lectura y de reflexión, además de publicar sus primeros artículos que aparecieron en las revistas Lircay, Estudios y Tierra. La tercera dimensión que podemos destacar se dio en el plano de las definiciones doctrinales y políticas, tanto de la Iglesia Católica como de los laicos chilenos. Los planteamientos que merecerían una aclaración se referían a los deberes sociales y políticos de los católicos, a si debía existir un partido exclusivo para los católicos y una obligatoriedad de los fieles de pertenecer a él, o si era posible servir a la sociedad de otro ámbito, si existía libertad para los fieles en la toma de definiciones políticas. Algunos jóvenes agrupados en la Liga Social, entre ellos Julio Filippi, el propio Jaime Izaguirre y Alfredo Bowen, tuvieron una particular vocación intelectual y social, pero sin ingresar a la política contingente. A políticos se les llamaba críticamente, e incluso se les denostaba por tener una actitud abstencionista en el ámbito público. Ellos plantearon la consulta a Roma sobre los deberes de los católicos, los derechos de la Iglesia y la libertad de las almas. Desde el Vaticano llegó una carta de respuesta de parte del cardenal Eugenio Pacelli, a quien le habían consultado sobre las obligaciones de los católicos en política y los deberes de la militancia. La respuesta preparada fue notable y llegaría a ser muy influyente, no solo para quienes recibían la carta, sino que llegaría a tener una dimensión doctrinal universal. Un partido político, decía Pacelli, aunque se proponga inspirarse en la doctrina de la Iglesia y defender sus derechos, no puede arrogarse la representación de todos los fieles, ya que su programa concreto no podrá tener nunca un valor absoluto para todos y sus actuaciones prácticas están sujetas a error. En la práctica, esto significaba que un católico podía pertenecer a un partido determinado, a otro partido o a ninguno. Con ello se confirmaba lo planteado por la Liga Social y la libertad de los católicos. La disputa entre la Liga y las autoridades eclesiásticas chilenas mostraba no solo la ebullición de las iniciativas, sino también un quiebre con relación al siglo XIX, que afectaría especialmente al Partido Conservador. Esta histórica colectividad también se vería afectada con el mencionado Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, que pronto daría vida a la Falange Nacional, adoptando un claro sentido autónomo, que terminaría por consolidarla como una agrupación independiente en 1938. En ambos casos se confirmaba la vitalidad de los católicos en la actividad intelectual y social, pero también resultaba claro que había diferentes formas para aproximarse a las soluciones y a la adopción de vías concretas de trabajo. Vale la pena volver a conocer la generación católica de 1930 en Chile. Por cierto, no era la única, en parte porque retomaba una importante tradición de siglos, pero también una continuidad con el pensamiento chileno del siglo XIX. Paralelamente, porque marcaron un quiebre con la generación anterior
y buscaron otras formas de expresión, de sociabilidad, nuevos sacerdotes para su formación e ideas para enfrentar el cambio de época. Además, porque en buena medida definirían la evolución política y cultural de Chile en las décadas siguientes, las de mediados del siglo XX, con la acumulación de éxitos, pero también de fracasos que fueron propios de tiempos tan apasionantes como contradictorios. Nos vemos. Muchas gracias.